Bienvenidos todos, buenas noches, soy Jaime Gutiérrez, bienvenidos a Diálogos por México desde casa. Es un orgullo y un honor contar hoy con Salomón Chertorivsky. Salomón estudió en el ITAM, estudió en Harvard, fue secretario de Salud, fue titular del Seguro Popular y pues hoy para mí es un orgullo tenerlo en esta plática. Salomón, de verdad, muy agradecido de que nos hayas donado esta hora de tu tiempo para estar con nosotros. Y pues adelante, no digo más para que el micrófono sea tuyo. No, Jaime, te agradezco muchísimo la invitación, a ti, a Carlos y a quienes han organizado desde hace ya varios meses, aprovechando este tiempo de sana distancia, de distanciamiento físico, pues para seguirnos encontrando y para mostrar y demostrar que lo que vivimos es un distanciamiento físico y no social, que lo social se sigue dando, el diálogo se sigue dando y qué gusto poder participar en estos diálogos por México. Veo a muchos amigos, como decía, y amigas conocidas. Veo a mi querido amigo el diputado Romero Hicks, lo saludo y lo abrazo con enorme afecto y como tú lo decías, veo tantos amigos que no quiero errar y tenemos una hora, así que si ustedes me lo permiten, yo pasaría directamente a poderles presentar y platicar sobre lo que hoy acordamos que sería nuestra reunión. Quiero hablar de la gestión de México ante la pandemia. Si me hubieran invitado hace 2 meses, pues platicaríamos de qué está pasando, de cómo vamos, de qué más tenemos que hacer. Si hubiéramos platicado hace 1 mes, el énfasis muy probablemente estaría cuándo termina esto o cuándo podemos pensar que la normalidad se va a acercar. Pero creo que en este momento de nuestro país es fundamental ya irnos moviendo hacia una valoración, hacia una evaluación de la gestión de México ante la pandemia. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué mucho hicimos mal? Y creo que lo tenemos que reflexionar con madurez, no solo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino como un ejercicio prospectivo, porque todavía hay mucho que tenemos que hacer y si no lo hacemos, pues los resultados para el país van a ser muy complejos. Déjenme iniciar presentándoles brevemente. Hoy trataré de hablar en estos 40 minutos para dejar 20 minutos para tener un diálogo. Trataré de hablar de esto que nos está pasando, la nueva realidad. Ojalá, Jaime, como dices, y veo muchos de tus invitados, pues la mía pudiera ser también una plática de ánimo, de qué cosas podemos construir conjuntamente, pero otra vez, creo yo que dada la dimensión de las crisis, y hablo en plural, de la crisis sanitaria, la crisis económica y por supuesto la crisis social y de seguridad que estamos viviendo en el país, pues también tenemos que darnos el espacio para discutirlo y dialogarlo con toda seriedad, con toda puntualidad. Entonces voy a hablar un poco de esta nueva realidad del COVID en el mundo, por supuesto la llegada de la pandemia a México. Como ya les decía, quiero que iniciemos un diálogo y estamos haciendo un trabajo desde el Consejo Consultivo Ciudadano que presido, el Consejo Pensando en México, un estudio muy serio para poder hablar sobre la gestión gubernamental de la pandemia y por supuesto terminaré con algunas recomendaciones pues de lo que tendríamos que estar haciendo como país, de lo que podemos hacer desde la empresa, desde lo que podemos hacer en lo individual y por supuesto pues alguna conclusión. Permítame entonces empezar con un concepto que lo he mencionado en otras ocasiones y no por ello quiero dejar de hacerlo esta noche. Y es que lo que estamos viviendo cambia más que nunca en todo momento y por tanto es necesario tener
toda la información que esté a nuestro alcance, pero no solo tenerla, sino hacer uso de ella. Yo digo que estamos viviendo una época cuyo símil es como el Waze. Cuando salimos de casa y marcamos en nuestro celular cuál va a ser nuestro destino, pues en el momento nos calcula una ruta, nos dice vas a hacer 29 minutos a tu oficina y esta es la mejor ruta. Pasan tan solo 5 minutos y después de esos 5 minutos ya tuvo el Waze nueva información, nueva inteligencia y con eso recalcula y te dice, mira, ya vas a hacer 33 minutos y te estoy recomendando esta nueva ruta. Ya depende de nosotros si utilizamos esa información para tomar la mejor ruta posible. Hay gente, como veremos y lo platicaré, pues que va al aeropuerto en la Ciudad de México, que pensó desde la mañana que se iba a ir por el viaducto, que el Waze le dice que el viaducto está bloqueado con un camión que se volteó, pero aún así él dijo o ella dijo que era por el viaducto y entonces aunque esté bloqueado el viaducto, pues nos vamos por ahí. Eso se llama necedad y es mucho de lo que estamos viviendo en las decisiones de nuestro gobierno. Pero para mí lo más importante es que necesitamos ser conscientes que la información es tan cambiante que requiere de capacidad para la adaptación y para utilizar esa información en favor de lo que sigue. Ya me ha pasado un par de veces que con esta imagen se me traba la presentación, pero debe de funcionar en unos momentos. Mientras tanto, les sigo platicando. Aquí ya está la que sigue. Incluso se me adelantó. Aquí ya está. Empezamos con el COVID. Bueno, pues ya sabemos, tuvimos un nuevo bicho en el mundo, estos que históricamente nos han llegado y que nos seguirán llegando, más con la relación con el medio ambiente que hoy tenemos, la relación que tenemos con los animales, pues es muy normal que de repente un virus, un coronavirus, como es el caso, pues nos llegue, se transmita de animales a humanos y empiece a hacer de las suyas. Y digo que es normal y es parte de nuestra historia porque pues, lo hemos tenido desde la histórica peste negra en el siglo XIV, digo, del lejano oriente hasta matar al 25% de la población inglesa, pues fueron 10 años, pero se expandió por el mundo poblado en ese momento. La más reciente, grande, y que recordamos como un gran punto de quiebre de la humanidad, la famosa fiebre española en el 18-19 del siglo pasado. Y después de ello, en este siglo, pues tenemos y nos han acompañado varias. Nos han acompañado coronavirus, como es el caso del SARS. Nos ha acompañado otro coronavirus, que es el famoso MERS, que también es en el Medio Oriente se desarrolló, pero también es una afección a el sistema respiratorio. Y bueno, y tenemos en este 2019 la llegada del SARS-CoV-2 como un nuevo coronavirus. Cuando digo que debemos de recalcular, les doy un dato. Los primeros estudios que tuvimos de Wuhan, China, en la provincia de Hubei, fueron de que la tasa de contagios estaba, la famosa R0, de la que se habla en epidemiología, que es cuántas personas se contagiarán por cada uno que está contagiado. Nos hablaban de alrededor de 2.3 personas. Bueno, era mucho más alta que la influenza, que es 1.3, pero era un número que se estimaba iba a ser un crecimiento de contagios más lento. Hoy sabemos que la R0 está en 5.7 y ahí conocemos, sabemos que de ahí deriva por este gran
número de personas contagiadas por cada uno de los que estamos susceptibles o infectados, pues deriva una de las grandes razones por la propagación que ha sucedido. Lo que no ha cambiado, por ejemplo, es el número de personas que serán asintomáticas o con síntomas leves, y hoy sabemos que eso se ha mantenido más o menos constante. El COVID empieza en Wuhan y se va moviendo al mundo. Hoy son más de 8.2 millones ya los casos confirmados de contagios. Empieza en China, se va a Asia, llega y es cuando empezamos a abrir los ojos de lo que venía cuando esto llega al norte de Italia, a España y Europa Occidental en su conjunto, y después cruza los océanos, llega, por supuesto, pues a América. Y hoy el foco más relevante todavía de contagios se está dando principalmente en América. Y como ustedes pueden ver, y aquí lo señalo, pues es México uno de los países en donde más está creciendo, porque ya Chile, Perú, sus tasas de contagio van disminuyendo. El caso de Brasil, pues es un caso paradigmático. Yo creo que muy probablemente va a ser la medalla de oro en mal manejo por parte de un gobierno, pero no vamos a estar muy lejos en esa triste competencia. El número de defunciones, pues altísimo, otra vez, porque se calcula que alrededor de 5% de todas las personas que estemos infectadas, 5% van a requerir atención médica en un hospital y esa atención médica va a ser por casos severos. Los casos severos muchas veces van a requerir la terapia intensiva y por tanto la asistencia respiratoria a través de un ventilador mecánico. Los casos de fallecimientos en el mundo han ido creciendo. Hoy lo sabemos. Ya se me volvió a trabar. Ya vi cuando tiene bonitas animaciones mi presentación, como este mapa que iba apareciendo los dolorosos fallecimientos, pues se me traba. Pero bueno, ya me dijeron mis hijas que tengo que cambiar de computadora, pero me rehúso y sigo teniendo mi computadora viejita. Pero bueno, ¿cómo nos agarra México? Nos agarra, lo conoce muy bien el diputado Romero Hicks, lo conoce muy bien Jaime, que dirigió en ese momento era Prospera, hoy difunto Prospera, pero bueno, pues que México tiene un sistema de salud con muchas fortalezas, un sistema que se ha construido a lo largo de varias décadas, en donde sobre los hombros de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, un sistema de salud que ha atendido con todas sus limitaciones y lejísimos de ser perfecto, ha atendido a las mexicanas y a los mexicanos, ha logrado que la esperanza de vida aumente, logró terminar con muchos de los padecimientos que antes nos aquejaban. Por supuesto, hoy tenemos otros temas, sobre todo las enfermedades crónicas no transmitibles que tenemos que atender, pero el sistema de salud mexicano, con sus divisiones, con todas sus flaquezas, con la falta de inversión que hemos hecho, es un sistema que sin lugar a duda creció, que por lo menos desde la década de los 80 con el maestro Soberón y después el maestro Cumate y quienes lo seguimos, se fue consolidando como un sistema robusto. No solo ello, a México nos llega esta nueva pandemia después de la experiencia del año 2009, de la famosa influenza H1N1. A mí me toca dirigir el cuarto de guerra en esta, y las diferencias profundas. La primera es que México en ese momento fue el Wuhan del mundo. Es decir, el epicentro se dio en México y particularmente en la Ciudad de México. Ahora bien,
en ese momento, si bien sabíamos que la tasa de contagio era desconocida con los primeros casos que tuvimos, si bien supimos que la tasa de mortandad era desconocida en ese momento, muy pronto, después de mucho trabajo, y digo mucho trabajo porque en el año 2009 México ni siquiera tenía la capacidad para hacer el diagnóstico en nuestros propios laboratorios. Tuvimos que conocer que efectivamente era una nueva cepa de influenza cuando lo mandamos a Canadá y a los Estados Unidos y tardamos en poder hacer nuestros propios diagnósticos. Pero, en fin, cambió muy rápido la perspectiva de la influenza cuando supimos que, primero, no era tan letal, no era tan contagiosa o tan diferente a otras cepas de la propia influenza, y una cosa fundamental, que había tratamiento. Cuando el antiviral, ustedes recordarán el famoso Tamiflu o oseltamivir, funcionó, cuando este se tomaba en las primeras 48 horas, te cura. Cuando hay un tratamiento, la cosa es completamente diferente. Pero lo que más me importa resaltar en este tema de México en el 2009 es que por lo que ahí vivimos, fortalecimos nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y nuestro sistema de diagnóstico. Entonces, un sistema de salud que por décadas se fortaleció, un aprendizaje muy importante en el 2009, pero nos agarra con un sistema de salud que, si bien tenía esas fortalezas, se fue debilitando estructuralmente en los últimos años. Los recortes presupuestales empezaron en el año 2016 y se acrecentaron de manera muy relevante en el año 2019 y en el año 2020. La desaparición del Seguro Popular es una de las grandes desgracias que nos han ocurrido como país en los últimos meses. 53 millones de mexicanas y mexicanos que ya tenían un mecanismo, lo repito con toda insistencia, lejos de ser perfecto, pero con enormes bondades y enormes posibilidades de mejora. Pero desapareció el último día del año pasado. Entonces, sin sistema de financiamiento para la mitad de la población mexicana, con un sistema de salud estructuralmente debilitado en los últimos años. Pongo un solo ejemplo, la Dirección General de Vigilancia Epidemiológica, que es la mera importante para empezar a hacer el trabajo cuando llega una pandemia, inicia 2020 con 57 millones de pesos menos de los que tuvo en el 2019. El INDRE, el famoso laboratorio donde podemos hacer las pruebas, se da e inicia esta pandemia sin director, sin cabeza, sin directora. Estamos, insisto, con un sistema muy debilitado. No debo de recordarles, por ejemplo, pues la dolorosa tristeza que es ver a las mamás y a los papás de niños con cáncer exigiendo al gobierno federal el abasto de los medicamentos. Pero esto se dio porque el gobierno federal entrante quiso cambiar todos los mecanismos de compra. Y otra vez, no se puede decir que no se pudiera mejorar, pero cuando quieres hacer el borrón y cuenta nueva, como diría mi abuelita, corres el riesgo de tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño. Y en muchos de los casos, eso es lo que sucedió. Menos dinero y ese dinero administrado y manejado con muchísimas impericias. Así nos agarra el sistema de salud cuando llega la pandemia a nuestro país. Ahora bien, el sistema de salud funciona y funciona todos los días con muchas más limitaciones. Pero les digo algunas cifras. El sistema de salud en nuestro país en el año 2018, hasta el último día del 2018, atendía a cerca de 1 millón de mexicanas y mexicanos todos los días. 4,500 niñas y niños nacían en los hospitales públicos de nuestro país. Entonces, por supuesto, cuando un sistema
que está operando a tope, con recursos escasos, llega a tener que enfrentar una pandemia, pues las propias capacidades instaladas se pueden ver en apuros. Esto no solo para México, en general para el mundo, y mucho más apremiante para México, insisto, porque nos agarra en un momento en donde la inversión se fue limitando. Al día de hoy, lo que sabemos y la tan citada curva de la epidemia, esta curva famosa de Bell, que queríamos aplanar, que un día sí y otro también nos dijeron pues, que se había aplanado, pues sí, porque todo el objetivo de las políticas de gobierno son y tienen que ser tendientes para que en una pandemia se pueda aplanar, porque con eso no rebasas la capacidad del sistema de salud y puedes atender a los casos graves que te lleguen. Ese es el tema fundamental y por eso las medidas de distanciamiento físico para poder aplanar la creciente de la curva, por eso las medidas de higiene, por eso se cierran escuelas, por eso se cierran universidades. Cuando lo haces bien, aplanas la curva. Cuando lo transmites y lo comunicas bien, aplanas la curva. Lo que tenemos hoy, con toda precisión, es que seguimos en la fase ascendente y que si bien muchos de nuestros sistemas hospitales de salud no se vieron absolutamente rebasados y no vimos escenas como las que suscitaron en Italia o en el propio Nueva York, pues lo que sabemos hoy en día es que mucha gente dolorosamente está falleciendo en casa o ha tardado tanto en llegar a las unidades médicas que ha fallado. Cuando los gobiernos hacen las cosas diferentes, las cosas salen diferentes. Y esto es relevante y lo tengo que decir porque, insisto, creo que nos tenemos que acercar al momento y a ir exigiendo una rendición de cuentas. Y solo les pongo un ejemplo. Jalisco y la Ciudad de México, y pongo Jalisco porque es comparable las zonas metropolitanas, las dinámicas de las zonas metropolitanas, y porque los primeros casos se empezaron a dar alrededor de los mismos días. Pero cuando en Jalisco ya se habían cerrado actividades, en la Ciudad de México seguíamos con el Vive Latino y con eventos masivos. Y los resultados, pues no están para presumirse en la Ciudad de México. Tenemos uno de los centros donde más ha golpeado en el mundo esta pandemia y la diferencia con Jalisco es abrumadora. Hasta los últimos días, en Jalisco, por cada fallecimiento que se presentaba en la Ciudad de México, teníamos 18. Y esto, insisto, esto no es por un virus diferente, un coronavirus diferente en un lugar u otro. Esto es por lo que hicimos los gobiernos o dejamos de hacer los ciudadanos. Si ustedes ven la gráfica de la derecha, es la gráfica que mide el índice de movilidad, es decir, qué tan bien se acataron o no las políticas del distanciamiento físico y la gran disparidad en el país, pues de lo que habla es de mucho desorden y que algunas gobernadores actuaron muy bien, pero que otros lo hicieron lamentablemente muy mal. La gestión del gobierno y de la autoridad sanitaria en particular, hay que decirlo, ha sido muy deficiente. Empezamos por las acciones y las directrices para atender la pandemia. Desde un principio, estas directrices fueron erráticas y las acciones no fueron tendientes a la coordinación y a la claridad de lo que se tenía que realizar. Ahorita en la siguiente gráfica les quiero platicar un poquito más de esto, pero aquí, en la falta de claridad de las directrices, se explica en gran medida lo que suscitó a más de 100 días de que iniciamos con este trabajo. El otro punto muy flaco de la gestión del gobierno, pues es el seguimiento y el monitoreo, es decir, medir, hacer prospectiva, hacer modelaje para poder saber
qué está pasando, cómo está pasando y para poder ir planeando la salida a lo mismo. Y por último, ya en esta fase, pues lo mal que se ha planificado la reapertura de la actividad económica, no solo lo mal planteado, sino lo malo y desafortunado de los tiempos en los que se ha planteado. Les decía, les quiero hablar más de las acciones y las directrices. Y no me voy a ir a toda la línea de tiempo, pero una de las cosas que tuvimos, afortunadamente, como les decía, es que México supo, por lo menos con 2.5 meses de antelación, que venía esto. Y sabíamos cuáles habían sido muchos de las virtudes y de los hierros de otras naciones. Sabíamos que teníamos que ir, por ejemplo, adquiriendo equipo de protección para el personal médico y de enfermería con antelación. Sabíamos que teníamos que ir equipando las unidades médicas y eso no pasó con la agilidad que tenía que pasar. Supimos que teníamos que ir tomando medidas y que la mejor instancia para tomar esas medidas era el Consejo de Salubridad General, porque es la autoridad máxima sanitaria de nuestro país y porque las definiciones que ahí se toman son de carácter obligatorio y de aplicación general. Pongo un ejemplo. Cuando se determina que el cierre de las escuelas públicas será a partir del 20 de marzo, y esto lo analizan y lo deciden las y los secretarios de educación de los estados con la autoridad educativa federal, pues a los minutos de que hacen el anuncio, 12 estados de la República deciden suspender clases antes. Si estas decisiones se hubieran tomado en el seno del Consejo de Salubridad General, las decisiones hubieran sido de aplicación general en todo el país y las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera habido directrices más claras, los rectores de las universidades del país hubieran sabido qué hacer y no dejar que el peso cayera sobre los hombros de los propios rectores o rectoras. Por ejemplo, pues el TEC de Monterrey, desde mucho tiempo antes, viendo lo que estaba pasando en el mundo, decide cancelar clases y con ello muchas otras universidades y centros de educación superior. Pero otra vez, no fue una decisión de la autoridad sanitaria, fueron decisiones que los agentes económicos y sociales fueron tomando ante la falta de directrices de nuestra propia autoridad. No me quiero ir a ello, pero pues lo que vemos y creo pues que las últimas y las que estamos viviendo ya con toda intensidad es que el 29 de mayo se publica el acuerdo para la reapertura económica cuando nos encontramos en uno de los puntos más altos de crecimiento de contagios y fallecimientos. Hay una métrica mundialmente reconocida para poder pensar en el regreso a la normalidad. Esta métrica tiene que ver con una quincena seguida de disminución, no que se desacelere, una disminución en los contagios, en los fallecimientos y en el número de personas hospitalizadas. Hasta el día de hoy son números que no tenemos en nuestro país. La información, el monitoreo, la vigilancia epidemiológica, como se conoce, se cambió por lo menos 3 veces sin explicaciones claras y sin mecanismos que permitieran a la gente en general y a los tomadores de decisiones saber con prontitud qué estaba pasando. Al principio fuimos muy lentos en la primera fase para hacer pruebas diagnósticas. Solo aquellos que tenían antecedente de viaje más síntomas, ni siquiera alguien que llegaba con síntomas, si no había venido de China, se le iba a hacer una prueba. En la fase 2 se optó por el modelo Centinela, este modelo que sirve muy bien para otros padecimientos, particularmente respiratorios, particularmente para monitorear cómo va un año normal en materia de influenza, pero que no sirve para una pandemia con un biológico nuevo, porque no tenemos los antecedentes para ir. Tenemos que conocer a profundidad cómo se está dando el crecimiento
en una población más amplia. Y el modelo Centinela ni siquiera tiene en los puntos que se toma una representatividad que permita extrapolar a lo que está pasando en el resto del país. Y por último, pues se elimina el modelo Centinela y en la fase 3 se va a tomar en las unidades monitoras de enfermedades respiratorias, en los hospitales donde están llegando pacientes, vaya, y se le está tomando a todos los pacientes. En concreto, en este tema, el gobierno decidió deliberadamente hacer poquísimas pruebas. Y aquí quiero regresar al Waze. Pudiera haber sido que allá por principios de marzo, cuando se estaba pensando en cómo se iba a atender la pandemia, pudiera haber sido que una posibilidad fuera hacer encuesta en materia de pruebas, hacer monitoreos aleatorios que nos dieran representatividad, podía ser un modelo. Con el tiempo y dadas las características de esta pandemia y del COVID-19 en general, supimos que necesitábamos hacer muchísimas pruebas. Lo vimos en Corea, lo vimos en otro lugar, nos lo sugirió la Organización Mundial de la Salud y nosotros, como aquel que decidió que iba a salir en la mañana para ir al aeropuerto de Civil por viaducto, aunque había un camión volteado en viaducto, decidimos mantener esa ruta, la ruta de las poquísimas pruebas y hasta hoy pues lo hemos hecho. ¿Cuáles han sido las consecuencias de hacer muy pocas pruebas? Pues que tenemos muy poca y muy débil información para la toma de decisiones. Si a esto le sumamos lo deficientes que hemos sido con el registro del número de muertes, el rezago que tenemos en el registro del número de fallecimientos, tenemos un verdadero problema porque con mala evidencia, como ustedes saben, pues se toman malas decisiones. No hay manera de tomar buenas decisiones si no se tiene buena evidencia. Se estima que nuestro país tiene por lo más o menos 450% más de funciones de las que están registradas y hay muchos trabajos muy interesantes en esta materia y creo que en los próximos meses la exigencia en la rendición de cuentas y lo que vamos a conocer con este respecto va a ser muy importante. Por otro lado, y yo creo que a muchos les llegó por WhatsApp esta imagen de los semáforos, la estrategia de comunicación del gobierno ha sido, por así decirlo, muy mala. Cuando se tiene mala comunicación, es muy difícil que la gente sepa qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Ahí está el caso del cubrebocas, que mientras ya sabíamos que la evidencia nueva nos marcaba que había que usar el cubrebocas, que era muy importante para evitar la transmisión de persona a persona, pues nuestras autoridades seguían sin recomendarlo y es más, nuestras autoridades seguían sin utilizarlo. Nos hablan del semáforo rojo, todo el mapa de nuestro país en rojo, que no debemos de salir, que no debemos adelantar vísperas, pero pues nuestro presidente ya anda en gira, ya le urgía salir y empieza pues ya a pasear cuando el país, insisto, sigue en rojo. Hemos tenido, y me da pena ser tan enfático y estridente incluso en materia de la gestión gubernamental, pero creo que son las cosas que tenemos que decir y que tenemos que dialogar. Ahora bien, son momentos de resiliencia. ¿Qué es esto? Pues necesitamos salir adelante con lo que nos pasó. Pero para salir adelante y para salir bien, creo que hay que tomar muchas cosas en cuenta. La primera es que el gobierno tiene que seguir actuando y trabajando. Ya se tomó la decisión de regresar a una nueva normalidad cuando no era tiempo. Se debió de haber extendido por lo menos 15 días más el confinamiento físico para poder realmente lograr que se redujera el número de contagios, muertes y hospitalización. No sucedió y ya salimos. Y ya vemos lo que está sucediendo en movilidad, en materia de movilidad en muchas ciudades y es muy preocupante porque con el virus tan activo como todavía está, haber regresado a la normalidad es un gran peligro, pero ya regresamos.
Esa es la otra que hay que decirlo. Y por ello, el gobierno tiene que seguir haciendo cosas, tiene que hacer muchas pruebas. No es solo hacer pruebas. La autoridad sanitaria, el vocero sanitario decía, es que no hay una correlación entre hacer pruebas. No, es hacer pruebas, es mapear y ser mucho más quirúrgico en los futuros aislamientos, si se quiere hacer bien. Hoy tendríamos que hacer muchas pruebas para poder detectar casos positivos, poder mapear a los contactos, hacer una buena trazabilidad y hacer aislamientos muy puntuales. El gobierno tiene que ser muy claro en la regulación a las empresas, no solo cómo puedes abrir, sino qué tienes que hacer para abrir. Y tenemos tenemos la inteligencia del mundo. ¿Qué tiene que hacer una empresa y qué no? Bueno, pues tal vez, y si no hay directrices, pues preparémonos quienes tenemos empresas para poder regresar con capacidad, con inteligencia. ¿Cómo le hacemos para en el lugar de trabajo poder generar mecanismos que nos permitan con ingeniería, es decir, con una separación física y de materiales, con medidas de higiene, con medidas como el cubrebocas que nos permitan el trabajo con mayor posibilidades de seguridad? No voy a obviar en ello, pero necesitamos ventilación, necesitamos sentarnos a 2 metros de distancia, necesitamos el uso del cubrebocas cuando se acerque, necesitamos separar los lugares para la comida, necesitamos lavarnos la mano de manera repetida y un muy largo etcétera. Como individuos, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, las manos, a lavarlas con profundidad, a no tocarnos la cara, a mantener el distanciamiento físico, por más que nos gusten los abrazos, los besos, hay que evitarlos todavía por un tiempo. Ese tiempo será hasta que no tengamos una vacuna y más adelante podemos platicar más de ello, de cómo van los medicamentos, cómo van las vacunas. Y hoy sabemos que el uso del cubrebocas es un aditamento fundamental para poder evitar el crecimiento de los contagios entre las personas. Hay mucho que hacer en las empresas, hay mucho que hacer en las agencias gubernamentales, en las agencias sociales para un regreso seguro, y hay mucho que hacer también en la familia. En la contingencia, pues resiliencia. Para mi generación, para la generación de mis hijas, es muy probable que nunca se había vivido una crisis de la magnitud de la que estamos viviendo. Insisto en hablarlo en plural porque estamos hablando de la crisis sanitaria, estamos hablando de la crisis económica. Perder el empleo es otra forma de morir, perder el ingreso y no poder recuperarlo es otra forma de morir, pero no íbamos a hablar hoy de economía, pero es connatural a la posibilidad de atender la crisis sanitaria el hablar por lo menos del tema del ingreso para las personas, el ingreso vital o un ingreso sustituto solidario para aquellos que están por perder el trabajo, que están perdiendo el ingreso, pero tenemos que hablar de esas cosas y las tenemos que hablar en el seno del hogar. Hay que encontrar lo bueno, si se puede, el estar en casa, el tener tiempo para hacer las cosas que antes ya no se tenía, el poder leer aquel libro que habías dejado pendiente, el poder jugar con los hijos, con las hijas. Hay que aliviar la tensión, hay muchas preocupaciones, insisto, por el aislamiento que se dio, lo que eso genera en ambientes poco seguros o de violencia, y además la tensión que hoy viene por el tema económico y por lo menos de entrada esos 12,5 millones de mexicanas y mexicanos que dejaron en el mes de abril de tener ingreso, que se acrecentará en el mes de mayo, y eso va a generar mucha tensión, y por eso el cuidado personal y la sanidad del hogar tiene que estar muy bien protegida. Termino con una frase que me gusta muchísimo de María Curie, la primer mujer en ganar un premio Nobel, y ella decía que no hay que temer nada en la vida,
solo hay que entenderlo. Hoy sigue siendo el momento de la ciencia y la razón, no de los embrujos o de los prejuicios. Es el momento de entender más para que podamos temer menos, porque vienen tiempos complejos todavía para la salud hasta que no tengamos vacuna, y vienen tiempos muy complejos para lo económico. Necesitamos escuchar a la ciencia, escuchar a la razón, necesitamos entender más, y con eso seguramente temeremos menos y podremos construir un México mejor para todas y todos. Muchísimas gracias. Con esto termino, Jaime. Mi querido Salomón, muchas gracias de verdad. Muy, muy padre tu plática, de verdad nos hace hacer mucha conciencia. Y tenemos ya algunas preguntas aquí de algunos amigos que ya están aquí en el chat preguntando. Voy a empezar con David Martínez Staines y luego con Mario Sugawara. Les pido nada más por el orden del tiempo si pueden ser breves con sus preguntas, por favor. David, ¿me escuchas? Sí, por supuesto. ¿Me escuchas, Jaime? Perfecto. Sí. Salomón, muchas gracias por la plática, me encantó. Realmente creo que muy dinámica, muy fresca y sobre todo muy comprensible para los que no tenemos tanto conocimiento de la ciencia médica, etcétera. Yo quiero hacer una pregunta, que de hecho la tuve que cambiar, te voy a ser franco, iba a preguntarte más por el tema económico, ya me quedó claro que no es en esta ocasión. Ojalá pudiéramos tener una plática contigo también en materia económica, que de eso sabes y bastante, Salomón. Te quiero preguntar, me queda muy claro que el gobierno no está a la altura o no ha estado a la altura de estas circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, Salomón? Porque muchas veces en México hemos demostrado que la sociedad somos mucho más fuerte y más competente y capaz que los gobiernos en turno. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para lo que estamos viviendo y sobre todo para lo que viene, Salomón? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, David. Y primero, bueno, abiertos a discutir la parte económica en una posterior reunión. Creo que va a ser el gran tema en las próximas semanas, meses y años. No estamos de frente a una recesión, estamos de frente a una depresión. No estamos de frente a los efectos que la pérdida de crecimiento, la pérdida de empleo va a tener en los siguientes 2, 3 años, sino en lo que va a impactar en la siguiente generación. Entonces sí creo, David, que al tema económico le tenemos que dedicar con mucha claridad. Pero contesto tu pregunta. Mira, nuevamente los individuos, los ciudadanos, los gobiernos locales, las empresas, las universidades han estado por encima del gobierno. La verdad es muy triste, otra vez, las diferencias entre un gobierno y otro cuando se tomaron las medidas adecuadas y las diferencias entre los propios individuos. David, muchas veces es por conciencia y muchas otras por necesidad. Cuando se nos decía el quédate en casa, pues muchos somos privilegiados y realmente podemos continuar nuestro trabajo. Nuestros hijos, nuestras hijas podrían continuar su educación desde el hogar en un ambiente sano. Pero hay muchas otras mexicanas y mexicanos que tuvieron que salir a trabajar porque, miren, solo 11 millones de mexicanos ganan menos de 260 pesos diarios. El día que no salen a trabajar es un día que no hay comida en la mesa. Bueno, para ellos era mucho más difícil sin gobierno, pero para los individuos que su decisión podía ser el quedarse en casa, esos individuos hicieron la diferencia en lo que pasó en la sociedad y también hicieron diferencia en el autocuidado. Lo que hoy viene, insisto, con la irresponsabilidad de haber regresado antes de tiempo, todavía, sobre todo en lugares como la Ciudad de México, donde los contagios están en su punto creciente, no quiero decir el más álgido porque no sabemos, pero por lo menos que siguen en fase creciente de manera relevante, donde los fallecimientos han tocado máximos en cada minuto. Lo que sigue necesariamente para los individuos es en los próximos semanas mantener el distanciamiento, utilizar el cubrebocas, seguirnos lavando, David, las manos a profundidad, y si tenemos un negocio y lo vamos a abrir o si vamos a empezar nuestra actividad laboral, hay que hacerla
absolutamente a conciencia de que el COVID, bueno, el SARS-CoV-2 sigue ahí, que nos puede contagiar y que podemos contagiar. Y que una parte, el 5% de todos aquellos los que se contagien, van a llegar a necesitar hospitalización y por ello, pues insisto, hay que ser muy conscientes. Sobre todo con todos aquellos individuos que tienen una comorbilidad, que tienen diabetes, que tienen más de 60 años, que tienen hipertensión arterial. Hay que cuidarse con más esmero, hay que ser muy responsables, pero sí, David, nos toca a nosotros. Perfecto, gracias, Salomón. Tengo a Mario Sugawara y luego a Alberto Pérez-Cano. Mario, ya tienes abierto tu micrófono. Gracias, Salomón. Gracias por la plática llena de datos agradables agradables porque son nuevos y nos llenan de información. Oye, rápido, ya medio contestaste un poco la pregunta que tengo. Tú mencionas que el 5% de la gente va a requerir terapia intensiva o incluso será las personas que desgraciadamente pierdan la vida. Hoy hemos visto en México, con los datos oficiales que todos los días da la Secretaría de Salud, que nuestro porcentaje de mortalidad es del 12% entre los individuos que se mueren y los que están contagiados. Con esto quiere decir que el 80% de la población que se va a contagiar no es el 80% en el caso de México, sino que nos contagiaremos todos. Y si es así, pues bueno, ya lo dijiste también, que era la otra parte. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues seguir con las medidas de precaución y sanidad que se mencionan todos los días. Gracias. No, gracias a ti, Mario. A ver, hay que tener mucho cuidado con los números, porque son muy malos. Reitero, el problema con esa tasa de letalidad es que nuestro numerador y nuestro denominador son muy malos, ¿no? Al tener tan poquitas pruebas, tenemos muy pocos casos confirmados y por tanto, el número de muertes dividido en un número de casos confirmados tan bajo, nos da una tasa muy alta. Bueno, con eso no se excusa, Mario, que México, una vez que tengamos más información y que sepamos la realidad en cuanto a los fallecimientos, vamos a poder hacer mejores cálculos y seguramente tendremos una alta tasa de letalidad, sobre todo por las comorbilidades, por el tema de obesidad y el tema de diabetes. No somos una población tan vieja como el caso de Italia, por ejemplo, en donde pareciera que ese factor jugó un papel relevante. Pero en el caso de la población mexicana, sí el tema de la obesidad, el tema de la diabetes, parecen jugar un papel en la gravedad con la que se catapulta, digámoslo así, el padecimiento una vez que llegas a la unidad médica. Pero pues vamos a esperar y todavía hay muchas cosas que desconocemos y que vamos a tener que ir con los días aprendiendo y mejorando en cuanto a la información y la toma de decisiones. Es un hecho que nos tenemos que seguir cuidando hasta que no haya vacuna o un tratamiento. Va avanzando el mundo. La vacuna sí es el momento en donde pues se acabó el problema. Pero ojo, hoy hay alrededor de 10 vacunas ya en la fase 2. La fase 2 es en humanos, ya pasaste laboratorio, ya pasaste animales, estás en humanos viendo la toxicidad de la propia vacuna, es decir, que el daño que te puede hacer lo vas midiendo todavía en un grupo de población muy pequeña. Y en la fase 3 ya pasas a pruebas masivas, ya que sabes que no hay un riesgo, pasas a ver qué tanto va a funcionar en una población. Ya hay solicitudes de permiso para pasar a fase 3 en por lo menos 2 vacunas. Va avanzando bien ello, pero muy probablemente, y ojalá y me equivoque, esto no va a estar antes de 2 años. Hay vacunas que no se han logrado, la del VIH, que empezó la pandemia del VIH-Sida en los 80,
pues son 40 años y hoy no tenemos una vacuna. Es un virus más complicado, nos explican los especialistas, pero hay virus que no tienen hoy una vacuna. Son muy prometedoras las cosas que tenemos y seguramente iremos avanzando en ese sentido, pero no va a ser antes de 2 años que se descubra, que esté ahí, que se pueda producir, que se pueda distribuir en las cantidades que necesita el mundo hoy en día. En donde puede haber mejores resultados más rápido es en medicamentos de 2 tipos, tanto los antivirales que atacan directamente al COVID o los medicamentos de tratamiento, que van más para el tema de inflamación, el tema anticoagulante y la combinación que requieres para tener mejores perspectivas y mejores posibilidades una vez que llegas al hospital. Ahí hay muy buenas noticias casi todos los días, pero tenemos que seguir esperando. Todavía no hay con certeza nada. Perfecto. Tengo aquí a Alberto Perescano. Alberto, ¿me escuchas? Ya estoy. Perfecto. Muy bien. Gracias, Salomón. Gracias, Jaime. Saludos. Hola. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, gracias. Desde la última vez que almorzamos ahí en el Shelja, en la Condesa, muy rico. Exactamente. Oye, preguntarte, en condiciones óptimas, suponiendo que se preservara el cauce democrático en este país y que a partir de 2024 hubiera un viraje, ¿qué condiciones se necesitarían para revertir todas las barbaridades que hemos visto en sectores como el de salud? No me meto a todo lo demás, pero, por ejemplo, en el desmantelamiento del Seguro Popular, que ya satisfacía buena parte de los requerimientos de la población más necesitada, con menos posibilidades. Si crees que esto sea posible en primer lugar, ¿qué se necesitaría y cuánto tiempo se necesitaría? Y por último, añadiría una que a lo mejor es opcional, si te reservas, lo entiendo, pero tuviste trato con el doctor López-Gatell. Y si pudieras compartir alguna anécdota que lo retrate, que describa su desempeño profesional quizá más que laboral, para entender pues lo que vemos cotidianamente, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias, Alberto, y planteas una cosa muy amplia, y déjame ser, porque ya Jaime me está viendo feo, entonces déjame ser puntualísimo. Uno, y perdón que lo diga en este foro, entiendo que es en casa y que estamos platicando entre amigos, aunque se va a hacer público, pero no importa. No nos esperemos al 24. El 21 es fundamental. Nada más voy a decir, hay que salir a votar. Es todo lo que digo en ese sentido. Segundo, en efecto, creo yo, Alberto, y lo digo con mucha honestidad, para plantear la reconstrucción del país, creo que hay 2 elementos fundamentales. Primero, reconocer que lo que teníamos antes de diciembre del 2018 no estaba tan bien. Que la profundísima desigualdad, que la profundísima inseguridad y la falta de paz, que la terrible corrupción y la impunidad eran males que ya venían aquejando a este país. Es decir, creo que sí hace falta con toda seriedad una reflexión de no fantasear con que lo que teníamos antes era fantástico, porque para millones de mexicanos no lo era. Entonces, creo que para pensar después del 24, uno de los primeros temas, Alberto, es reflexionar sobre lo que no hicimos bien, todos aquellos que tratamos de ser servidores públicos, que tratamos de poner nuestra granita de arena, pero que al final de cuentas las cosas no salieron bien, insisto, por lo menos para millones de mexicanos no salieron bien. Segundo, que lo que tenemos hoy está peor, es decir, siempre se puede estar peor. Estábamos no tan bien y estamos mucho peor. Y por tanto, y llego a mi reflexión, tenemos que plantear el cómo sí.
el qué tendríamos que estar pensando. Y creo ahí que necesitamos realmente un nuevo pacto social en donde, como en la pirinola, todos pongamos lo que nos toca y realmente volvamos a tratar de construir una comunidad, sobre todo dirigida a los millones de mexicanos y mexicanos que se han quedado fuera de esa posibilidad. Creo que si queremos reconstruir una comunidad, nadie se puede quedar fuera y esa tendría que ser la tarea de cómo lo hacemos. Y por eso no me concentro en lo de salud, lo hablo a nivel general, Alberto, de nuestro país. Y por el tiempo, sí, Hugo trabajó en la época en que yo estaba en salud, pero creo que esto no hay que personalizarlo. Creo yo que la autoridad sanitaria en su conjunto y el gobierno federal de nuestro país han fallado dolorosamente. Querido Salomón, queda una pregunta más, estamos ya casi llegando al tiempo, pero quiero leer 3 o 4 comentarios del chat. Laura Zapata te felicita, dice, excelente exposición. Ojalá que esta situación que nos está tocando ahorita nos hubiera tocado contigo al frente, dice. No, pues gracias, Laura. Silvia García, que ojalá consideres una candidatura para futuro. José Luis Romero, tienes abierto el micrófono para tu pregunta. ¿Me escuchas, José Luis? Antes que nada, muchas felicidades por tu presentación. Y yo la pregunta que te tengo es, con todos los errores que se han señalado y que tú has sido muy puntual en señalar, ¿de qué vamos a estar hablando en 90 días? ¿Vamos a tener rebrotes? ¿Vamos a tener mejores políticas económicas? ¿Cuáles van a ser las 8 columnas dentro de 90 días? Muchas gracias, José Luis. No me atrevería ni siquiera a afirmar qué va a pasar en 90 días, porque como les decía desde la primer diapositiva, esto es como el Waze y hay que recalcular todos los días. Lo que sí puedo decir con toda certeza, en lo sanitario, lo que hoy tenemos hoy, no en 90, lo que hoy tenemos no va a ser vivir un rebrote, va a ser una aceleración del brote que ya traíamos. Dolorosamente, pues los contagios se van a magnificar y vamos a tardar mucho más en llegar a esa famosa meseta o cresta. Se puede, si los ciudadanos hacemos nuestra tarea, ir desacelerando, pero ese no va a ser un rebrote, insisto, va a ser un crecimiento todavía por un periodo de tiempo importante del brote actual. En lo económico, pues ante la falta de definición del gobierno para verdaderamente poner un plan de emergencia sobre la mesa, un plan que apoyara a quien se había quedado sin ingresos, que apoyara sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que pusiera y fuera discutiendo públicamente el plan de inversión y de infraestructura hacia futuro, que fuera redescubriendo cómo vamos a poder volver a recuperar una senda mínima de crecimiento. Pero hoy lo que tenemos, José Luis, es el motor de la inversión privada completamente apagado y en caída libre, el motor de la inversión pública en los mínimos históricos. El porcentaje de inversión pública hoy en nuestro país está en los niveles de los 20, pero los 20 de Obregón y Calles. Eso es lo que estamos invirtiendo como porcentaje del Producto Interno Bruto en materia de infraestructura. El motor de la exportación, el 30% de nuestra economía, no va a ser, creo yo, tan rápido en su recuperación como para jalar al resto de la economía. Entonces veo en los siguientes meses una economía profundamente debilitada que no va a crecer, al revés, que va a caer por lo menos unos 10 puntos en este año. Pero insisto, este año pues ya, no quiero decir que es lo de menos, pero nos tendríamos que estar preocupando para el siguiente lustro, porque salir de esta depresión va a ser complicadísimo. Perfecto, Salomón. Pues sé que hay todavía algunas preguntas pendientes, si nos las mandan vía chat para hacérselas llegar a Salomón y con esto terminar.
Oye, Salomón, y a mí me gustaría, antes de que cerraras y nos dieras un último mensaje de tu parte, fíjate que cuando tú fuiste titular de lo que es el Seguro Popular de esta parte, con Prospera, oportunidades en tu entonces, había pláticas para las familias preventivas. A mí me queda claro que si tú estuvieras al frente, hubieras activado esa red de 28 millones de personas para poder llegar a través de esas pláticas bimestrales y poder hacer temas de prevención para la gente. Hoy, una de las cuestiones principales que se perdió, también aparte de todo el Seguro Popular, fueron todos estos mecanismos que teníamos para llegarle a la gente directamente en las comunidades. Y la segunda que te diría es, hoy tocaste 3 veces la palabra resiliencia, hablaste 3 veces en tu presentación, pues hoy el presidente le dedicó a la palabra resiliencia, diciendo que era una palabra muy técnica que no sabía qué significaba y que pedía de favor que pues ya no se utilizara o que no. Y cuando tú ves en el diccionario, lo que significa es la capacidad que tiene una persona para superar una situación traumática. Cuando tú ves que un presidente públicamente señala esto, pues entiendes por qué la pandemia está como está, ¿no? Entonces, perdón, no sé qué tengas de lo del Seguro Popular. No, coincido, Jaime, en tu primer comentario. Existían redes muy importantes para llegar a la población, sobre todo a la población más desfavorecida. Lo que fue Progreso, Oportunidades, Prospera, hoy desaparecido, era una red importantísima para poder conectar con la gente y para poder hacer de manera efectiva que llegara el apoyo económico. Y si otra vez sin plan, sin evidencia y por prejuicios, pues se decidió desaparecer y no tenemos o no conocemos hoy claramente cuál es el sustituto, porque no sabemos bien a bien dónde está el censo del bienestar, quiénes están incluidos en el censo del bienestar. Y como es nada más la transferencia económica, en efecto, como ya no está este componente del diálogo directo, de los talleres de capacitación para la prevención y la formación, pues sí tenemos un ausente en nuestro entramado estructural del Estado mexicano. Pero pues se ha ido debilitando en todos los espacios. Y pues termino, Jaime, en efecto, pues no usemos resiliencia. Entonces, si no le entendió el presidente a la palabra resiliencia, bueno, no la usemos. Hay un efecto ante una crisis en donde el efecto es traumático. Hay que tener no solo la entereza, porque no es el echeleganismo, no es un decálogo, es realmente ponernos a trabajar entre todos, es poner por delante cómo construimos o reconstruimos una verdadera comunidad y hacer cada uno de nosotros lo que nos toca. Esto no va a salir por arte de magia y si queremos tratar de entregarles a nuestras hijas y nuestros hijos un mejor país del que nos fue entregado a nosotros, el camino se ve bien empedrado, pero hay que empezar desde hoy. Sí se puede, si nos decidimos los más, la pluralidad, a trabajarlo conjuntamente, trabajarlo con toda firmeza y sin miedo en el 21 y por supuesto a trabajarlo para el 24. Muchas gracias por la oportunidad de participar en estos diálogos por México y pues encantado, Jaime, de estar las veces que sea necesario con ustedes. Muchas gracias a todos. Pues, querido Salomón, de verdad muy agradecido por tu plática. Creo que todos nos vamos muy satisfechos. Digo, con la preocupación que tenemos todos por el tema de salud, pero con pláticas como la tuya que nos hacen conciencia, pues nos vamos muy contentos y muy satisfechos. Nos solidarizamos con todas las familias que han tenido algún problema con familiar, algún deceso. De verdad, nuestras más sentidas condolencias y nuestro apoyo presente para estos diálogos por México, para poder tener un intercambio con personas como tú. Muy agradecido. Pues como siempre hacemos, de parte de Carlos Sandoval y mía, pues un aplauso virtual para tu presentación, de todos los que estamos aquí integrando hoy Diálogos por México. Les recuerdo que el próximo lunes el senador Emilio Álvarez y Casa nos platicará sobre derechos humanos en esta pandemia. Será también una plática muy interesante con el Salomón. Salomón, tienes aquí abierto el espacio las veces que tú quieras. Muy agradecido, de verdad. Buenas noches para todos y bueno, pues cerramos con un tema musical para despedirnos con algo alegre. Gracias, Salomón. Muchas gracias. Buenas noches.